Hola, ¿qué tal familia? Sé bienvenido. El día de hoy nos reunimos para compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que ahí en donde tú estás, tenemos una oración de agradecimiento para poder recibir la palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque hoy disponemos de este espacio para poder hablar de ti, para poder averiguar lo que hoy quieres hablarle a nuestros corazones, lo que hoy quieres que nosotros aprendamos para llevarlo a cabo, para llevarlo a la acción, para que podamos encaminarnos siempre hacia ti. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Tu presencia hoy está en medio de este lugar y en cada uno de los que hoy recibe tu palabra. Espíritu Santo, revélanos la palabra y permite que sea atada a nuestros corazones para que podamos llevarla a la acción, dar un testimonio fuerte, ser luz en donde quiera que estemos. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Familia, el día de hoy quise traer algo que es meramente simbólico, pero que es representativo para la predicación del día de hoy, y es una mochila. ¿Sabes? Es porque aunque no todos hoy tenemos una mochila cargando, yo sé que todos empezamos el año con una mochila. Y no hablo de una mochila física como la que ves aquí, sino hablo de lo que uno siempre viene cargando todo el año, que es como si fuera nuestra mochila, ¿verdad? Y, ¿sabes? Es que algunos arrancamos este año con mucha ilusión, también con muchas ganas, con expectativas que son grandes. Y otros también empezamos siendo honestos, diciendo, estamos agotados, estamos golpeados por todo lo del año pasado. Y esperamos siempre ser renovados cuando iniciamos una nueva temporada, y en este caso pues este año, ¿no? Y es que, ¿sabes? Todos comenzamos el año cargando algo. La pregunta no es qué llevamos, si llevamos una mochila, si es muy grande, si es muy pequeña. Lo que importa es qué tenemos dentro de esta mochila, porque, ¿sabes? Nadie comienza el año en blanco, nadie comienza el año sin llevar nada, ¿verdad? Y siempre todos traemos cosas en nuestra mochila. Y claro, traemos expectativas, como este año sí tiene que ser diferente. O sea, traemos esas expectativas, también traemos metas. Este año voy a lograr esto, este año voy a avanzar en esto también y voy a cambiar, ¿verdad? Pero también traemos muchos miedos. ¿Y si esta vez no se logra? Esta vez no tengo que fallar. No me puedo permitir esto, y si las cosas se ponen difíciles, entonces nuestra mochila también suele llevar miedos. Y, ¿sabes? También traemos algo que pesa bastante, y es la presión, esa presión social, esa presión económica, o esa presión que pues a veces es familiar. La presión de compararnos con otras personas y, ¿sabes? Sentirnos como que vamos tarde hacia una dirección o que vamos muy lentos. Y el inicio a veces suena en nuestra cabeza con una voz que dice, tengo que lograr, tengo que cambiar, tengo que llegar. Y sin darnos cuenta, antes de que ya termine enero, ya estamos completamente agotados. No porque el año sea muy largo, sino porque esta mochila ya es demasiado pesada para el recorrido que estamos por dar por todo el año. Y, ¿sabes? Tal vez dices, yo quería empezar el año en paz, pero la verdad es que ya estás corriendo. Con todas esas cargas, ¿cómo no vamos a estar agotados? Por eso hoy vamos a hablar de esto, no de cómo cargar más cosas, o no te voy a enseñar una técnica para que aguantes más, sino de qué necesitamos soltar y qué vale la pena llevar en nuestra mochila para vivir este año bajo la bendición de Dios, y no
bajo la presión, ¿ok? Entonces, quiero que empecemos con una pregunta muy sencilla. ¿Qué hay hoy en mi mochila para empezar este año? Y sabes, quiero hablarte de esas cargas que tenemos en nuestra mochila que generan una presión, ¿verdad? Quiero que leamos este versículo que está en Hebreos 12, el versículo número 1, y vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y me encanta porque este versículo pues no dice que solamente dejemos el pecado, dice que dejemos todo eso que pesa, ¿verdad? No porque solamente el pecado sea lo que pesa. La verdad es que a veces todos los demás, hay cosas que pesan y terminan cansándonos. Y muchas veces empezamos este año no cargando cosas que sean malas. Eso es muy claro, no siempre empezamos o no nos cansamos por cargar pecado, no siempre es así, sino por cargar cosas que son pesadas. Y vamos a mirar pues qué hay dentro de esta mochila, ¿ok? Quiero que veamos qué solemos traer aquí. Y quiero enseñarte a manera de simbolismo, esto es una piedra. Imagínate que esta piedra es la presión económica. Esto representa pues una preocupación económica, cuentas, deudas, el trabajo, el famoso ¿y si no me alcanza este año? Y sabes, no me lo tomes a mal, no es que seamos irresponsables económicamente ni financieramente, es que la preocupación realmente pesa. Quiero que leamos este versículo que está en Mateo capítulo 6, en el versículo 31 y 32, en esta versión, Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y es que, ojo, aquí Jesús no nos dice que no trabajemos, que no hagamos nada, porque Él nos va a dar todo. Más bien nos dice, no carguen con una preocupación que no te corresponde cargar. La piedra no es un pecado. No es algo malo, ¿sabes? Pero imagínate caminar con esta piedra todo el año. Imagínate cargar todos los días con esto. ¿Te imaginas? La verdad es que la espalda se te va a agotar. Y esto por decirte una piedra pequeña, pero a veces las piedras pueden ser más grandes, ¿verdad? Y sabes, te voy a enseñar algo más que hay en esta mochila. Y son las listas. Tenemos muchísimas listas que son exigencias, son metas que son irreales, ¿sabes? Son objetivos que nos hacemos, son resoluciones que tenemos, listas que muchas veces, ¿sabes? No precisamente vienen de Dios, vienen de una comparación que hacemos. Nos comparamos con otras familias, con otras personas, en vidas que vemos en redes sociales, ¿sabes? Y quiero que leamos este versículo que está en Proverbios, en el capítulo 16, el versículo número 3, en la Nueva Traducción Viviente. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y ¿sabes? Esto me encanta porque no dice, hazlo tú todo solo. Dice, pon en manos de Dios
todo lo que hagas, todos tus planes. Hay metas que inspiran, pero también hay metas que te van a presionar. ¿Sabes? Si no las filtramos, terminamos en un año que vamos a estar persiguiendo cosas que Dios nunca nos pidió. La comparación nos lleva a meternos en metas que son irreales y que por no cumplirlas nos están presionando, nos están agotando. Y esto no siempre está enfocado con Dios. Y también quiero sacar algo más de esta mochila. Y es una máscara, ¿sabes? Esta máscara representa las apariencias. Yo creo que esta es la que más pesa, aunque no lo parezca, de verdad. ¿Sabes? Esta máscara es como cuando aparentamos que todo está bien, cuando por dentro no estamos realmente bien. La carga de sonreír, pero por dentro sentirte completamente cansado. En la Biblia, ¿sabes? David fue muy honesto con Dios al decir lo siguiente en este salmo, que es el Salmo 32, el versículo número 3, en la Nueva Versión Internacional. Lo vamos a leer para que veas un poquito de contexto de lo que te hablo. Y dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Y es que, ¿sabes, familia? Aparentar nos cansa por dentro. Dios no bendice una máscara, no bendice las apariencias. Dios bendice un corazón sincero, un corazón, una persona que viene agotada, que reconoce su cansancio, que reconoce que no tiene el control. No necesita estar aparentando que todo está bien. Y empezar el año fingiendo una fortaleza no es fe. Es un desgaste y es una apariencia. Y sabes, también quiero sacar algo más, que esta tal vez es la más livianita de todas. Es una cuerda, ¿sabes? Y esto representa de alguna forma la culpa y el pasado que a veces nos están atando. Las palabras que a veces no debimos haber dicho, decisiones que a lo mejor hoy lamentamos. Y muchas veces comenzamos este año diciendo: este año sí lo voy a hacer mejor, o todavía me siento mal por lo que pasó el año pasado, pero lo voy a hacer mejor. Pero no estás dejando esto que el año pasado te pasó. Y sabes, quiero que leamos para esto Filipenses en el capítulo número 3, y nos vamos a ir al versículo número 13 en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. ¿Sabes? La culpa no nos corrige. La culpa nos ata. Y hoy quiero decirte algo. Dios nos perdona para liberarnos de eso que nos tenía atados, no para estarnos recordando constantemente en qué nos equivocamos, qué hicimos mal. No. Mirar hacia atrás es no olvidar tu pasado, es estar atrapado en eso. Y sí, es una carga que, aunque tú la ves muy livianita, puede ser muy complicada y que muchos cargamos. Y sabes, hace ratito que leíamos la parte de Hebreos, decía: despojémonos. Y el despojarse implica una decisión. Nadie nos va a quitar esta mochila a la fuerza, nadie. Es una decisión que nosotros tomamos. Tú eliges qué tener en esta mochila, ¿verdad? Tú eliges cómo cargarla, tú eliges de qué tamaño es tu mochila, ¿verdad? Y, ¿sabes? Esto es importante. Dios no quiere que avancemos agotados desde enero.
No. Él quiere que tú camines bajo su bendición. No que estés corriendo con presión, ¿ok? Y esto nos lleva a leer un versículo en Mateo. Vamos a ir al capítulo 11, en el versículo 28, en la Nueva Versión Internacional. Vengan a mí todos ustedes que están agotados, que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Me encanta porque aquí Jesús no nos dice, arréglenselas solos, ya ustedes verán lo que hacen. Él dice, tal vez tú debes de venir conmigo, yo te daré ese descanso. Hoy Dios no quiere darte una meta o algo más que hagas, una tarea. No te quiere presionar con estas listas de expectativas grandes. Lo que Él quiere es que sueltes estas cargas que son del pasado, que pesan, que no te dejan avanzar, que no te dejan escuchar su palabra. Y ¿sabes? También quiero platicarte de la presión del tengo que lograr, ¿sabes? Tal vez tú ves esta mochila muy, muy liviana y vas a decir, oye, Jas, yo ya puedo caminar porque ya sacamos varias cosas, ¿verdad? Pero uno pensaría que ya está listo para avanzar. Pero hay algo que no tengo aquí adentro, que no se ve, pero que muchas veces está presente y que también lo traemos. Y esa cosa de la que te hablo siempre está en nuestra cabeza. Es una voz que siempre te dice, este año tengo que lograr, este año tengo que llegar, este año tengo que demostrar, este año no puedo fallar. Y es esa voz que genera una presión constante dentro de nosotros. La presión nos hace correr más rápido y, ¿sabes? Quiero que entiendas que caminar en bendición es caminar seguro. Y hay muchos tipos de presión social, presión familiar, presión personal también. La presión social es cuando tendemos a compararnos, ¿no? En redes sociales, con fotos, logros, familias, esas familias que son perfectas o personas que nos venden una vida perfecta. Y, ¿sabes? Sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida con la regla de otras personas. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Compararnos, créeme, no nos inspira. A veces te desgasta. Y es como, imagínate que estás corriendo en un carril, pero estás viendo el carril de la persona de al lado. No estás enfocada en tu camino, no estás enfocado en tu carril, en lo que tú tienes que lograr. No disfrutas tu camino, no estás poniendo atención y terminas preocupado por lo que está haciendo la otra persona. Y sabes, Dios no te mandó a vivir la vida de otra persona. Él te llamó a ser fiel en la vida que Él te dio. Por otro lado, también están las expectativas o la presión familiar, que se basa en esta parte de las expectativas. A veces la presión, sí, no viene de afuera, viene de nuestro propio círculo, ¿no? Expectativas de los padres, expectativas de los hijos, expectativas de la pareja. ¿Sabes? Ya deberías de estar en otro lugar, ya debiste haber logrado esto, ya debieron haber tenido esto. Y ¿sabes? Hay una historia que me encanta, hablando de Marta, por allá en Lucas, por ahí en el capítulo 10. ¿Sabes? Marta estaba bajo presión mientras María descansaba a los pies de Jesús.
Y Marta estaba afanada y estaba preocupada y estaba cargada. Y Jesús no le dijo que estaba haciendo algo malo. Claro que no, le dijo: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Y el problema no era que ella estaba sirviendo, sino que estaba sirviendo bajo una presión, ¿sabes? Y otra presión es la presión personal. Y está basada en ese miedo a fallar. La verdad es que esta presión yo creo que es muy silenciosa, pero es de las más fuertes. A veces tenemos miedo a equivocarnos otra vez, a fallar, ¿sabes? A no estar, como dicen por ahí, a la altura, a decepcionar a las personas. Y muchas veces nos da mucho miedo y nos hace vivir con ese miedo todo el año. Vamos a leer Proverbios capítulo 29, versículo 25, en la Nueva Versión Internacional. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y es que sabes que este miedo del que te cuento suele atarnos. La verdad es que mientras esto nos ata, la confianza en Dios nos libera. ¿Sabes? Esta historia en donde Pedro caminó sobre las aguas mientras sus ojos estaban enfocados en Jesús. Pero cuando él miró al viento y se enfocó en otra cosa que no era Jesús, se hundió. No fue el agua que lo hundió, fue la presión del miedo, ¿sabes? Y es que si nos ponemos a reflexionar un poquito en Jesús vivió una parte donde más bien Jesús en su vida nos demuestra que Él no vive corriendo. Yo nunca en los evangelios escuchaba o leía que decía que llegaba tarde o que iba tarde. Incluso cuando las personas pensaban que no iba a llegar, en aquella vez cuando iba hacia la casa de Lázaro, él no iba presionado porque él sabía que todo se iba a cumplir. Cuando iba hacia la casa de la hija de Jairo, muchísimas historias vemos donde Jesús no está corriendo, siempre está tranquilo. Y sabes, aún así cumplió perfectamente el propósito del Padre. Quiero que leamos el Salmo 127 en el versículo 2 en la Nueva Versión Internacional. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amadas. La bendición de Dios no empuja, sostiene. Y tal vez hoy yo creo que tú necesitabas escuchar esto. No tienes que demostrar nada para que Dios te bendiga. No tienes que correr desde el principio para llegar primero. Ni tienes que cargar con tantas cosas. No tienes que hacer metas que te presionen. Porque la presión sí te hace ir más rápido, pero te agota. Sin embargo, la bendición nos hace caminar, nos hace ir seguros de la mano de Dios. Y Dios, pues no te llamó a sobrevivir a este año, te llamó a caminar confiado en Él. Y hoy quiero hablarte también de la bendición de Dios que trae paz. Después de que ya hablamos de estas cargas, que ya hablamos de la presión, creo que necesitamos hablar de algo muy sencillo, de la bendición de Dios. Quiero que leamos una de las bendiciones más antiguas, pero muy hermosas que hay en la Biblia, que está en el libro de Números, en el versículo 24, y vamos a leer del 24 hasta el 26, en la Nueva Versión Internacional. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor, paz.
Dios no dijo estas palabras para apurarnos, para decir córrele o no alcanzas a llegar, sino para cubrirnos, para abrazarnos. ¿Sabes? Cuando Él dice el Señor bendiga y te guarde, está hablando de una protección. Y esto significa que, bueno, más bien no significa que no va a haber dificultades. Significa que no vas a caminar solo. Como padre, uno no evita que su hijo camine, pero sí va al lado de él, cuidándolo, protegiéndolo. Y sabes, la bendición no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en ti, cuidándote. Y sabes, cuando habla esta parte de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, habla acerca de una cercanía. Y esta frase es muy poderosa, muy bonita, porque habla de un Dios que está cerca, que te está mirando con agrado, ¿ok? Te muestra su favor, te sonríe y en eso descansas. Cuando alguien nos mira con amor, pues de alguna forma nos sentimos queridos, nos sentimos seguros, sentimos esa seguridad de que alguien está con nosotros, ¿verdad? Y luego habla de esta parte donde dice que ponga paz en ti o que te muestre favor, paz. Y esto habla de un descanso, de esa culminación de la bendición en tu vida. No dice éxito, no dice riqueza, no dice fama, dice paz. Esa paz que cuando todo está en desorden, puedes tenerla porque Dios te la está dando. Es una paz que no viene del mundo. Y ahora quiero hablarte por último de qué sí debemos de llevar en esta mochila. Porque sí hay cosas que podemos llevar y cosas que valen la pena. Y quiero decirte que es indispensable llevar tu Biblia, no como un objeto religioso, sino como una voz que nos va a orientar, que nos va a guiar cuando uno no sabe qué hacer. La palabra pues no nos va a quitar decisiones que tenemos que tomar, no nos va a quitar situaciones complicadas, pero sí nos va a dar una dirección. Aquí no lo puedo meter, pero debemos llevar nuestro corazón. Un corazón que a lo mejor no es perfecto, pero que sí es seguro de que Dios está presente. Confiar no es entenderlo todo, es descansar aún cuando no lo entendamos. Y sabes, a mí me gusta también tener una libreta en donde agradeces. A mí en lo personal me gusta hacer notas de lo que escuchamos aquí, de la palabra que los predicadores comparten, y posteriormente relaciono todo lo de mi semana con eso, lo escribo lo que Dios habla a mi vida, escribo oraciones, escribo agradecimiento, y eso es algo muy padre porque vivir con gratitud cambia tu camino por completo, de verdad. No te va a cambiar las circunstancias, pero sí te va a ayudar a saber cómo atravesarlas. Y sabes, hay algo muy importante acá. Nuestros hijos no aprenden tanto, bueno, más bien aprenden mucho de lo que decimos, pero también aprenden de lo que nos ven cargando. Y si te ven cargando tu Biblia, si te ven cargando tu gratitud, un corazón dispuesto, tus hijos lo van a integrar en sus mochilas, créeme. Aprenden a que si vivimos agradecidos, aprenden a vernos guiándonos bajo la palabra de Dios. Y antes de que terminemos, quiero invitarte, ahí en donde tú estás, a pensar muy serio en esta pregunta que hoy nos hemos planteado. ¿Qué carga necesito hoy soltar para caminar libremente, para disfrutar mi camino? Y a mí me gusta relacionar esto con esta actividad de escalar, porque pues es un lugar donde es pesado como el año, pero
vas disfrutando de todos los paisajes. Sí vas cargando, pero cargas con lo indispensable, no tienes cargas innecesarias. Disfruta tu proceso, disfruta tu camino, no es fácil, lleva un esfuerzo, pero recuerda, no caminas solo. Entonces quiero agradecerte porque hoy escuchaste esta palabra y antes de irnos vamos a orar. Queremos pedirte, Padre, que nos bendigas y nos guardes, que nos recuerdes que todos los días caminamos contigo, que nos hagas resplandecer, Señor, con tu rostro sobre nosotros y que camines en cada momento con las familias de esta iglesia, Señor. Que pongamos nuestro corazón en ti, en tu paz, Señor. Que caminemos con una mochila, Señor, llena de tu presencia. Que no carguemos con lo que nos agota. Que descansemos en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, familia.